Planteamiento cuantitativo del problema. Una vez que se obtenga la idea de investigación y el científico o estudiante ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, recién puede plantear el problema de investigación. Criterios para plantear el problema. Los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Elementos. Los elementos son los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Un investigador, antes de emprender su estudio, tiene que plantear el problema, establecer sus objetivos y preguntas y qué método o enfoque va a utilizar. Pero además de estos dos elementos, tenemos la justificación, el porqué de la investigación. Luego, la viabilidad del estudio, si es factible investigar sobre este tema, y una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, cuáles son sus objetivos. Deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados, realistas y congruentes entre sí. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de preguntas el problema que se estudiará, ya que se presenta de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. No siempre en la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su totalidad. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación, pero cabe aclarar que las preguntas demasiado generales no conducen a la investigación concreta. Justificación de la investigación. Luego de esto, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido. Viabilidad de la investigación. Es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema: la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo y materiales que determinarán los alcances de la investigación. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. También es importante que consideremos las siguientes preguntas: ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? Las respuestas nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto. El marco teórico, que a su vez se parte de un producto mayor: el reporte de investigación. Funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. Entre las principales se destacan las siguientes: ayuda a prevenir errores cometidos en otras investigaciones, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, amplía el horizonte del estudio para que se centre en su problema, documenta la necesidad de realizar el estudio, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Comprende dos etapas: la revisión analítica de la literatura y la construcción del marco teórico. Para la revisión de la literatura podemos iniciarla directamente con la recolección de las referencias, pero esto solo ocurre cuando el investigador se encuentra muy familiarizado con el campo de estudio y tiene acceso. Sin embargo, frecuentemente no sucede. Por esto es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema o buscando en internet. Para ello necesitamos elegir las palabras claves, las cuales deben ser distintivos del problema de estudio. Los términos de búsqueda deben ser precisos. Si nuestro planteamiento es correcto, la consulta tendrá más sentido y nos llevará a referencias apropiadas. Asimismo, nuestra búsqueda deberá hacerse con palabras en español y en inglés, porque gran cantidad de fuentes primarias se encuentran en ese idioma. Una vez que se han localizado físicamente las referencias de interés, se procede a consultarlas, seleccionar las que serán de utilidad y desechar las que no nos sirvan. La segunda etapa es la construcción del marco teórico. Para esto debemos centrarnos en el problema sin divagar en otros temas ajenos al estudio. ¿Qué métodos podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? Los más eficaces son método de mapeo para construir el marco teórico y método por índice.
Alcances de la investigación. Se refiere al propósito o intención que tiene el investigador al abordar el estudio de un tema. Es el nivel de profundización que se podrá alcanzar en la investigación. Resulta de la revisión de la literatura, ya que esto nos revela si existen antecedentes acerca del tema y determina si merece la pena continuar con nuestra investigación. Se puede clasificar en 4 niveles: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Exploratorio es aquella en la que el investigador se plantea como objetivo captar una perspectiva general del problema, siendo su propósito examinar un problema desconocido o poco estudiado. Descriptivo se elige cuando hay intención de buscar propiedades y características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se desee estudiar. El investigador pretende medir y recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables. Correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables. Saber cómo se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de otras variables. Explicativo está dirigido a responder por causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Quiere dar una explicación científica de los problemas estudiados y establecer principios y leyes básicas de la ciencia. Hipótesis. Es la respuesta que se espera encontrar a la pregunta de investigación. Son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. Indica lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Las hipótesis surgen del planteamiento del problema y del marco teórico. ¿Qué son las variables? Una variable es una propiedad que se puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El fenómeno de variables se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable referida. ¿En toda investigación cuantitativa podemos plantear hipótesis? No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, que sería el alcance inicial del estudio, como se puede observar en el cuadro. Tipos de hipótesis. Hay diversas formas de clasificar las hipótesis. Podemos observar 3 tipos de hipótesis, que son la hipótesis general, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis general o hipótesis de investigación explica cuantitativamente los determinantes y o relaciones causales del problema, desde una perspectiva teórica para buscar datos que se corroboren o refuten. Hipótesis nula es el reverso de la hipótesis de investigación. Son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Se utiliza solamente en los estudios cuantitativos. Una hipótesis alternativa se formula cuando hay necesidad de plantear otras explicaciones que corrigen o complementan la hipótesis de investigación. En esta diapositiva se puede observar un ejemplo de los 3 tipos de hipótesis, extraído del libro de Saint-Pierre. Concepción o elección del diseño de investigación. Diseño de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación o qué entendemos por diseño de investigación? Son los métodos y técnicas que elegimos para combinarlos de manera razonablemente lógica para que el problema de investigación sea manejado de manera eficiente. En la investigación cuantitativa, ¿qué tipos de diseños podemos investigar? Tenemos el diseño experimental y el diseño no experimental. El diseño de investigación experimental busca identificar y cuantificar las causas de un efecto, manipulando deliberadamente una o más variables. Dentro del diseño experimental podemos identificar 3 tipos: preexperimental, cuasi experimental y el experimental puro. El diseño preexperimental es el menos riguroso de los estudios experimentales, donde no buscamos cambios con respecto a un fenómeno, sino solo medir o describir una situación. El diseño cuasi experimental tiene como característica más relevante que no se seleccionan los grupos experimentales de forma aleatoria, sino que se escogen grupos ya formados. En la experimental pura se da la manipulación intencional de las variables, 2 o más grupos de comparación, y es la más rigurosa de las investigaciones experimentales. B. Diseños no experimentales. En este diseño el investigador observa y analiza fenómenos en su contexto natural sin manipular las variables. También se le conoce como investigación post facto. Aquí encontramos 2 tipos, las longitudinales o evolutivas y las transeccionales. Longitudinales: investigación experimental en la que se da la recolección de datos en un solo momento. Podemos encontrar 3 tipos: los exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Longitudinales o evolutivos tienen como propósito el analizar los cambios a través del tiempo, y podemos identificar 3 tipos también: diseños de tendencia o trend, diseños de análisis evolutivo de grupos o cohorte y los diseños de panel.
Debemos tener en cuenta que en una misma investigación puede incluirse 2 o más diseños de distintos tipos. Esta se le conoce como diseños múltiples. Selección de la muestra. Se utiliza por economía de usos. Implica definir la unidad de muestreo y de análisis. Requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. Clases. Probabilista. Requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de listado o marco muestral y procedimientos. Sus tipos son muestra aleatoria simple, muestra estratificada, muestra por racimos o clusters, no probabilística o dirigida. Selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. En una investigación siempre tenemos una muestra. No siempre, pero en la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio en una muestra. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, personas, animales, plantas, objetos, del universo o la población. ¿Sobre qué o quiénes se recolectarán datos? Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Central, seleccionar casos representativos para la generalización, generalizar características, hipótesis, con la finalidad de construir y o aprobar teorías que expliquen a la población o fenómeno, mediante una técnica adecuada. ¿Cómo se delimita una población? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. ¿Cómo seleccionar la muestra? La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Recolección de datos cuantitativos. Se realiza mediante instrumentos de medición, cuyas respuestas se obtienen, codifican y transfieren a una matriz o base de datos y se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico para computadora. Estos instrumentos de medición deben representar verdaderamente las variables de la investigación. Ahora, para su construcción, tenemos 10 fases. Redefiniciones fundamentales, revisión enfocada a la literatura en instrumentos pertinentes, identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores, toma de decisiones clave, construcción del instrumento, prueba piloto, elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación, entrenamiento del personal que administrará el instrumento, codificará respuestas e interpretará resultados, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento y administración del instrumento. Sus requisitos son confiabilidad, validez y objetividad. Confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Ahora, los procedimientos para determinar la confiabilidad son medida de estabilidad, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas, medidas de consistencia interna. Validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Ahora, dentro de ella derivan distintos tipos de evidencia, como la validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo. Ahora, la validez total es la consideración de los tipos de evidencia. Objetividad es el grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta. También tenemos sus tipos, que son cuestionarios, escalas de medición de actitudes y otros, como por ejemplo los cuestionarios se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Sus contextos pueden ser autoadministrados, puede ser entrevista, personal o telefónica o puede ser vía internet. Dentro de las escalas de medición de actitudes pueden ser escalamiento tipo Likert, diferencial semántico o un escalograma de Goodman, ¿no? En el centro de recursos en línea. Y otros tipos, los que se encontrarán en el centro de recursos en línea, por ejemplo, podría estar el análisis de contenido cuantitativo, observación, pruebas estandarizadas, inventarios, datos secundarios que son recolectados por otros investigadores, aparatos y equipos, indicadores. Análisis de datos cuantitativos. Se lleva a cabo por computadora o ordenador, ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas. El análisis de datos se efectúa sobre la matriz utilizando programas computacionales.
los cuales son el SPSS, el Minitab, el SAS y el STAS. El proceso para efectuar análisis estadístico se divide en los siguientes pasos, que es 1. Seleccionar un programa de análisis, 2. Ejecutar el programa, 3. Explorar los datos, 4. Evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición, 5. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, 6. Realizar análisis adicionales y 7. Preparar los resultados para presentarlos. Estadística descriptiva para cada variable. La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable. ¿Qué es la distribución de frecuencias? Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución obtenida, los valores medios centrales de esta, y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable analizada. Las principales medidas de tendencia central son 3: moda, mediana y media. Medidas de la variabilidad. Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable considerada, que se vienen el rango, la desviación estándar y la varianza. Puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a los valores o a las puntuaciones obtenidas, con el propósito de analizar su distancia respecto a la media, en unidades de desviación estándar. Una puntuación Z nos indica la dirección y el grado en el valor individual obtenido se aleja de la media, en una escala de unidades de desviación estándar. Análisis paramétricos. Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos. 1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal. 2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. Existen diversas pruebas paramétricas, pero las más utilizadas son coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal, prueba T, prueba de contraste de la diferencia de proporciones, análisis de varianza unidireccional, análisis de varianza factorial, análisis de covarianza. Análisis no paramétricos. Para realizar los análisis no paramétricos debe de partirse de las siguientes consideraciones. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuesto acerca de la forma de distribución poblacional. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel de intervalos o de razón. La chi cuadrada es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Coeficientes de correlación e independencia para tubulaciones cruzadas. Además de la chi cuadrada, hay otros coeficientes para evaluar si las variables incluidas en la tabla de contingencia o tubulación cruzada están correlacionadas. Los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. Los coeficientes de Spearman, simbolizado por RS, y de Tau-Kendall, que es simbolizado como T, son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal. Estadística multivariada es cuando no solo contamos con una variable, que no solo son independientes y dependientes. Reporte de resultados del procedimiento cuantitativo. Se debe definir el tipo de reporte elaborar a los usuarios o receptores que tomarán las decisiones con base en los resultados, el contexto en el cual se presentará, académico y no académico. Elaboración. Se debe basar en posibilidades creativas, elementos geográficos, manuales de estilo de publicaciones, APA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc. Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto. Lo primero entonces es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Esto depende de varias decisiones, las razones por las cuales surgió la investigación, los usuarios del estudio, el contexto en el cual se habrá de presentar. ¿Qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados en un contexto académico? Las secciones más comunes de los reportes de investigación, en la mayoría de los casos, son los que a continuación se comentan: portada, índice, resumen, términos clave, cuerpo del documento, trabajo, referencias, apéndices. Recomendaciones para redactar un reporte de investigación. Algunas de las recomendaciones para redactar un informe de investigación son las siguientes: trabaje siendo un boceto o bosquejo, utilice la voz activa, elimine términos ambiguos, redundantes o innecesarios, busque sinónimos para no duplicar palabras en una misma oración o párrafo.